El río Éufrates es protagonista de leyendas milenarias y libros sagrados. Serpentea majestuosamente desde las montañas de Turquía hasta encontrarse con el mar. El Éufrates es conocido como el río de las profecías, escrito en las páginas del Apocalipsis. Sus aguas deberán secarse para dar paso a los reyes del Oriente, una metáfora de los eventos actuales en el Medio Oriente o la premonición de un futuro aún desconocido. El misterio sigue fluyendo como sus aguas. Esta región, cuna de antiguas civilizaciones, ha visto florecer y desvanecerse ciudades que solo conocemos por la memoria de la arena. Los ecos de su pasado siguen resonando en las piedras y los objetos que los arqueólogos descubren, testigos silenciosos de tiempos olvidados. En el libro del Génesis, en su capítulo 15, versículo 18, nos revela un secreto. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Un río envuelto en la antigüedad y protagonista de una promesa divina. El Éufrates fue la arteria vial de una de las primeras civilizaciones complejas de la humanidad, los sumerios, hace más de 4000 años, antes de la era cristiana. Sus aguas nutrían en las prósperas ciudades de Sippar, Uruk, Eridu y muchas más. Tesoros de la historia escondidos en sus orillas. A lo largo de su historia, el Éufrates ha visto imperios nacer y caer en su valle. Tras el esplendor sumerio, llegó la gloria de Babilonia, seguida por el dominio de Asiria. Durante siglos, su cauce marcó la frontera entre romanos y egipcios por un lado y el poderoso imperio persa por el otro. Se dice que el Éufrates de antaño fue hasta 7 veces más grande que el que conocemos hoy. A sus orillas, civilizaciones tan diversas como la árabe, la bizantina, la romana y la griega se asentaron, florecieron y dejaron huellas imborrables en la arena del tiempo. En las sagradas páginas de la Biblia, el río Éufrates cobra vida en innumerables ocasiones, pero su papel más intrigante se encuentra en el Génesis, en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos del 10 al 14, se nos introduce al jardín del Edén, un oasis paradisíaco. Se nos dice que un río emanaba del Edén para regar el jardín, y desde allí se bifurcaba en 4 caudales de nombres antiguos: Pisón, Gihón, Tigris y nuestro protagonista, el Éufrates. El texto dice: «Y salía de Edén un río para regar el jardín, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates». Así, el Éufrates se nos presenta como uno de los hijos hídricos del Edén, un lugar de perfección y armonía. Según estos textos sagrados, esta conexión con el Edén ha conducido a algunos a imaginar que tal vez, solo tal vez, el lugar original del jardín del Edén se encontraba en algún lugar a lo largo del Éufrates. Sin embargo, este misterio persiste en parte debido a la falta de una ubicación geográfica precisa y a las diferentes interpretaciones teológicas. A lo largo de los siglos, las especulaciones y las teorías han surgido y desaparecido, tan inconstantes y cambiantes como las aguas del río mismo. Pero debemos recordar que la interpretación de estos pasajes puede variar ampliamente dependiendo de las creencias religiosas y teológicas individuales. Así que, ¿qué secretos guarda realmente el río Éufrates? ¿Podría ser la clave para descubrir el paradero del mítico jardín del Edén? Como el del propio río, la respuesta sigue siendo esquiva y misteriosa. Pero continuaremos buscando y navegando en las corrientes de la historia y la teología. Mientras nos adentramos aún más en los misterios del Éufrates, las aguas del río contenidas por la mano del hombre han sumergido una historia que lucha por mantenerse a flote.
¿Qué secretos, tesoros y relatos duermen bajo la superficie esperando el día en que puedan emerger a la luz? En años recientes, el río que una vez fue fuente de vida se está agotando. ¿Un eco de la profecía bíblica o una severa advertencia de la madre naturaleza? El futuro del Éufrates y de quienes dependen de él es un enigma que debemos desentrañar. En las páginas del Apocalipsis se profetizó que un río desaparecería, un signo que presagiaría el fin de los tiempos. Ese río es el Éufrates. Y hoy, las aguas que una vez alimentaron la vida a lo largo de sus orillas están desapareciendo. ¿Es una coincidencia o la realización de una profecía bíblica? Los habitantes a lo largo de sus orillas sufren. Las granjas que una vez florecieron hoy están desoladas. Los pescadores ven cómo sus redes vuelven vacías y los poblados ribereños menguan mientras los agricultores se ven forzados a buscar nuevos medios de vida en las ciudades. Las secuelas se sienten en todas las esferas de la sociedad, desde los más pobres hasta los jeques, diplomáticos y miembros del parlamento que regresan a sus fincas abandonadas. Antes vibrantes campos de arroz y algodón, ahora son meras extensiones de tierra cocida. Canales que antes corrían plenos, ahora son meros hilos de agua. Las sequías se han vuelto más frecuentes, pero no son la única causa. Represas en Turquía y Siria, 6 en total, estrangulan al río deteniendo el flujo de vida, y con ningún acuerdo en vigor, Irak solo puede rogar por el agua que tanto necesita. Pero en la adversidad también hay descubrimientos. El Éufrates menguante ha revelado secretos enterrados, sitios arqueológicos sumergidos durante años, ahora accesibles. Entre estos hallazgos se encuentra la antigua ciudad de Dura, Europos, un nexo cultural de la época helenística y más tarde, hogar de partos y romanos. Esta ciudad abandonada y enterrada por la arena y el limo del río en el siglo III después de Cristo, fue desvelada cuando las aguas del Éufrates retrocedieron. Pero Dura Europos no es el único misterio desenterrado. Un túnel antiguo estructuralmente intacto hasta el día de hoy ha sido descubierto. A medida que los arqueólogos profundizan en estos enigmas, uno tiene que preguntarse, ¿qué otros secretos revelará el Éufrates a medida de que sus aguas se retiren? Hoy, mientras la profecía parece cumplirse, los misterios de un pasado remoto salen a la luz. Y mientras enfrentamos las consecuencias del presente, seguimos buscando respuestas en las arenas del tiempo. El Éufrates no solo ha sido testigo de la historia, sino que también ha sido un agente de la misma. Sus aguas han sido el escenario de grandes batallas y conquistas, que han determinado el destino de imperios y naciones. Una de estas batallas fue la de Cunaxa, que tuvo lugar en el año 401 a.C., cerca de las orillas del Éufrates. En esta batalla se enfrentaron dos hermanos, Ciro el Joven y Artajerjes II, hijos del rey Darío II de Persia. Ciro el Joven se rebeló contra su hermano mayor, que había heredado el trono, y reclutó un ejército de mercenarios griegos llamados los 10.000. La batalla fue sangrienta y confusa. Ciro el Joven logró llegar hasta su hermano y herirlo, pero fue asesinado por un lancero. Los mercenarios griegos, que habían roto las líneas enemigas, se enteraron de la muerte de su líder y se vieron rodeados por el ejército persa. Sin embargo, lograron escapar gracias a la valentía de sus generales, entre ellos Jenofonte, que escribió la famosa obra Anabasis, donde relata la odisea de los 10.000 para volver a Grecia. Otra batalla memorable fue la de Opis, que ocurrió en el año 331 a.C., también cerca del Éufrates. En esta batalla se enfrentaron Alejandro Magno y Darío III, el último rey de Aqueménida de Persia. Alejandro Magno había invadido el imperio persa con un ejército de macedonios y griegos y había derrotado a Darío III en las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela. La batalla de Opis fue el último intento de Darío III por detener a Alejandro Magno. El rey persa reunió un gran ejército y se atrincheró en la ciudad de Opis, al este del Éufrates. Alejandro Magno
cruzó el río por un vado y atacó por sorpresa al ejército persa, que huyó en desorden. Darío III escapó con unos pocos seguidores, pero fue traicionado y asesinado por uno de sus sátrapas. Alejandro Magno entró triunfalmente en Babilonia y se proclamó rey de Asia. Estas son solo dos de las muchas batallas que se han librado en las orillas del Éufrates, un río que ha visto el auge y la caída de imperios y civilizaciones. El Éufrates es un río que nos habla de guerra y paz, de victoria y derrota, de gloria y tragedia. El río Éufrates es más que un cuerpo de agua, es una vía de vida, una fuente de misterio y una llave maestra a la historia. Pero sobre todo, es un recordatorio de la fragilidad y la resiliencia de la vida en este planeta. Pero el Éufrates no es solo un río de historia y profecía, sino también de mitología y leyenda. Sus aguas han sido testigos de relatos fantásticos y maravillosos que nos hablan de dioses, héroes y monstruos. Uno de estos relatos es el de Gilgamesh, el rey semidivino de Uruk, que protagoniza la epopeya más antigua de la literatura mundial. En esta obra, escrita en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, se narra la búsqueda de Gilgamesh por la inmortalidad, después de perder a su amigo Enkidu. En su viaje, Gilgamesh debe cruzar el Éufrates en 2 ocasiones. La primera vez lo hace con la ayuda de Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, el único hombre que ha logrado escapar de la muerte. La segunda vez lo hace solo, después de perder la planta que le había dado Utnapishtim para rejuvenecer. El Éufrates también es el escenario de una batalla épica entre Gilgamesh y Humbaba, el guardián del bosque de los cedros. Humbaba es un monstruo terrible, con una boca que escupe fuego y una voz que causa terremotos. Gilgamesh y Enkidu se enfrentan a él con la bendición del dios Shamash, que les envía 13 vientos para ayudarles. Gilgamesh y Enkidu logran vencer a Humbaba y le cortan la cabeza, pero este acto enfurece a la diosa Ishtar, que había ofrecido su amor a Gilgamesh y había sido rechazada. Ishtar envía al toro del cielo para castigar a Gilgamesh, pero este lo mata junto con Enkidu. El Éufrates también es el lugar donde Gilgamesh encuentra a Siduri, la tabernera divina que le da consejos sobre cómo vivir felizmente. Siduri le dice a Gilgamesh que abandone su búsqueda de la inmortalidad y que disfrute de los placeres de la vida: comer, beber, vestir ropas limpias, bañarse en el río, amar a su esposa y cuidar a sus hijos. El Éufrates también es el río donde se ahoga una paloma enviada por Utnapishtim para comprobar si las aguas del diluvio habían bajado. Utnapishtim es el héroe del relato babilónico del Gran Diluvio, que tiene muchas similitudes con el relato bíblico de Noé. Utnapishtim fue advertido por el dios Ea de que los dioses iban a enviar una gran inundación para exterminar a la humanidad. Ea le ordenó construir un barco y meter en él a su familia, sus amigos y animales de todas las especies. El barco se llamaba Preservador de la Vida y tenía 7 pisos. El diluvio duró 7 días y 7 noches. Cuando cesó la lluvia, Utnapishtim soltó una paloma para ver si había tierra seca, pero la paloma volvió al barco porque no encontró ningún lugar donde posarse. Entonces soltó una golondrina, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente soltó un cuervo, que no volvió porque encontró tierra seca. Utnapishtim salió del barco y ofreció un sacrificio a los dioses. Los dioses se arrepintieron de haber causado el diluvio y le concedieron a Utnapishtim y a su esposa la inmortalidad. Los llevaron al lugar donde nace el sol, más allá del Éufrates. Estos son solo algunos de los mitos y leyendas que se han tejido alrededor del Éufrates, un río que ha inspirado a la imaginación y la creatividad de generaciones de poetas y escritores. El Éufrates es un río que nos habla de aventuras, desafíos, amores y tragedias. ¿Qué te han parecido estos mitos y leyendas? ¿Conoces algún otro relato relacionado con el Éufrates? Comparte tus conocimientos con nosotros en los comentarios. Hemos explorado los secretos del río Éufrates, el más mencionado en la Biblia. Hemos viajado por su historia, su profecía, su mitología y su leyenda. Hemos descubierto su importancia para la civilización, la cultura y la religión. Hemos visto su belleza,
su majestuosidad y su fragilidad. El Éufrates es un río que nos conecta con el pasado, nos interpela en el presente y nos desafía en el futuro. Es un río que nos invita a reflexionar sobre nuestro origen, nuestro destino y nuestro propósito. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!